Buenos días para todos. Antes que nada, queremos agradecer a las personas que, por supuesto, aceptaron esta invitación a participar y ser espectadores de la charla que estaremos brindando hoy sobre computación cuántica y criptografía cuántica en materia de ciberseguridad. Para comenzar, mi nombre es Sergio Andrés González Cano, gerente regional de mercado de Digisoc. E igualmente nos acompaña Lorena Quintero. Lorena hace parte del equipo de ITAC y quien se encarga en este caso de todo el tema de desarrollo de negocios a nivel comercial. Como les mencionábamos, hoy les traemos una charla o que estará fraccionada en dos momentos. Esa charla, en un principio, pues digamos, de mi parte estará enfocada en explicarles un poco lo que significa la computación cuántica. Y es que básicamente durante décadas la ciberseguridad se ha construido sobre el cimiento invisible de la criptografía clásica. Pero ese cimiento está a punto básicamente de cambiar o desquebrajarse. Es por eso que hoy hablaremos de ese riesgo cuántico, una amenaza que no explotará vulnerabilidades, sino el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que se gana es velocidad y velocidad exponencial o en grandes magnitudes exponenciales. ¿Esto qué significa? El momento en que una computadora cuántica logre romper nuestros algoritmos criptográficos, esto va a marcar un antes y un después en la historia, pues básicamente de la ciberseguridad digital. Y esta es la principal razón por la cual hoy los hemos invitado a este espacio. Primero, pues buscando generar esa conciencia y de esta manera poder introducirlos a, digamos, a la charla con una síntesis del por qué la computación cuántica hoy no se debe considerar como una amenaza teórica. Adicionalmente, con qué evidencias o cómo se soporta esto de lo que estamos hablando. Y finalmente, cómo podemos llegar a soluciones que sencillamente van a poder utilizar hoy en día las organizaciones, como ustedes, por ejemplo, para prepararse ante, pues, ante este panorama. Eh, y para esto, digamos que quiero comenzar dándoles primero a entender qué es la computación cuántica. Es que la computación cuántica, además de que es más rápida, también es diferente. Es decir, esta, digamos, no calcula secuencialmente, calcula todas las posibilidades al mismo tiempo y esa capacidad la convierte, pues básicamente, en una gran bendición para la ciencia o una gran ventaja para la ciencia, pero también en una amenaza, pues por supuesto, para la ciberseguridad de las organizaciones, de las personas, etcétera, etcétera. Y es que, en teoría, las computadoras cuánticas pueden encontrar respuestas a problemas que hoy en día las computadoras, de hecho las supercomputadoras, ni siquiera pueden llegar a lograrlo. ¿Eso qué significa? Significa que con la computación cuántica, entre más qubits, que ya les voy a explicar un poco de ese tema, estén entrelazados entre sí, exponencialmente mayor es la capacidad para resolver problemas matemáticos. Para comprender esto un poco, voy a tratar de diferenciar estos dos conceptos. Entonces, es decir, el bit y el qubit. Entonces, los bits en las computadoras clásicas, por ejemplo, solo pueden estar en estado uno o cero. Sin embargo, los qubits son probabilísticos y pueden existir en un estado de superposición mecano-cuántico. Esto significa que el qubit puede estar en los estados 0 y 1 simultáneamente. Debido a esa superposición, aquí como lo pueden ver, 0 y 1, a esa superposición existe una combinación lineal, obviamente entre ambos. Los qubits pueden representar más información que un bit clásico. Por ejemplo, dos bits clásicos pueden representar, perdón, los bits clásicos pueden representar estados posibles como 00, 01, 10 y 11, mientras que los qubits pueden representar cualquier combinación en estos cuatro estados. Y adicionalmente los qubits también pueden entrelazarse entre sí. Este entrelazamiento es una propiedad de los qubits que permite correlacionar sus estados de una manera imposible para los bits clásicos y por lo tanto, cuando dos qubits se entrelazan, sus estados se vinculan de tal manera que el estado de uno depende básicamente del otro. De esta forma se permite que las computadoras cuánticas puedan realizar ciertos cálculos mucho más rápido que incluso las computadoras clásicas, que incluso no, que las computadoras clásicas. Entonces, en ese sentido y tratando de ser un poquito práctico a la hora de explicar esto, porque cuando uno aborda este tema es realmente bastante complejo,
pues digamos en ese sentido, y para hacerlo más sencillo, la computación cuántica no solo representa, por decirlo de esta manera, una nueva era tecnológica, así como la que estamos viendo en este momento con la inteligencia artificial, sino que representa una ruptura en la escala del tiempo. Pues, ¿esto qué significa? Lo que antes tomaba miles o millones de años en resolverse, pues sencillamente hoy se puede resolver básicamente en segundos, literalmente. Y eso, pues desde la perspectiva de ciberseguridad, evidentemente lo cambia todo y nos pone, si no actuamos antes, literalmente en jaque. Entonces, por ejemplo, en 2019, no sé si en algún momento llegaron a escuchar del procesador Skymore de Google, que básicamente se marcó el inicio, donde una tarea que habría tomado 10.000 años en resolverse por una supercomputadora clásica como tal, esta fue resuelta por este procesador en 200 de segundos. Eso quiere decir que lo resolvió básicamente en 3 minutos y 20 segundos aproximadamente. Y hoy ya tenemos procesadores con más de 1000 qubits. Y miren la gran diferencia. Eh, lo que les acabo de mencionar, o este procesador contaba con 53 qubits. Hoy tenemos 1000 qubits como tal de capacidad, o más de 1000 qubits para, digamos, ejecutar esos cálculos complejos. Sin embargo, todavía todo esto pues efectivamente no se puede aprovechar o no lo podemos aprovechar nosotros, pues digamos los del lado, por decirlo así, bueno, pero tampoco lo pueden aprovechar por ahora los ciberdelincuentes por muchas razones. Lo primero es que esto todavía no se ha masificado. Segundo, en este momento las organizaciones, ejemplo Google o ejemplo IBM, entre otras, lo que están haciendo es buscar que haya mayor estabilidad en el entrelazamiento cuántico para, pues, obviamente asegurar la fidelidad del proceso, de cada proceso que se ejecuta. Ese es el reto que hoy se tiene, pero ya se han desarrollado y se siguen desarrollando nuevas metodologías y formas de, digamos, solventar este problema y eso significa que pronto estaremos viviendo una nueva era. O sea, ya estamos en la inteligencia artificial, ya hoy nos está costando entender esto cómo se adapta al mundo que tenemos, pero no solo eso, el avance de la inteligencia artificial ha tomado en los últimos 6 meses o ha evolucionado sustancialmente en los últimos 6 meses y cada vez exponencialmente va a evolucionar más rápido. Tan es así que ahora imagínense con la capacidad cuántica para, digamos, o lo que la capacidad cuántica incluso le va a aportar la inteligencia artificial. Eh, para darles un poco de mayor perspectiva a este potencial, con la criptografía moderna, simular una molécula compleja, hoy básicamente tarda muchos años, pero con este proceso cuántico, pues básicamente podría hacerse en minutos. Para ponerlo un poco de palabras más fáciles, no sé si recuerdan cuando se logró sacar o generar el genoma humano. Esto particularmente tomó alrededor de 13 años. Y 13 años con un esfuerzo tecnológico que en su momento, pues evidentemente era lo mejor de su época, pero aún así, pues se queda corto. Si hoy una supercomputadora cuántica suficientemente avanzada se hubiera encargado de hacer esa tarea, básicamente hubiera pasado a resolverlo pues, de 13 años a solo minutos, o ni siquiera de 13 años a básicamente solo segundos. Eh, y si lo llevamos al contexto de la ciberseguridad, o por ejemplo en este caso de la criptografía y de la criptografía más avanzada, romper una clave de RSA de 48 bits que tomaría más de la edad del universo resolverla, con una computadora cuántica que tenga alrededor de unos 4000 qubits lógicos podría hacerse en 8 horas. O sea, el potencial es casi que infinito. Eh, ¿Esto qué significa? Que toda la infraestructura de cifrado actual básicamente podría quedar obsoleta de la noche a la mañana. Es así de simple. Y si esa tecnología que cae en manos de, en este caso, gobiernos que están atacando a otros gobiernos, de ciberdelincuentes, etcétera, etcétera, sencillamente las reglas del juego pues, cambiarían para siempre, pero no solo eso, la destrucción y la afectación sería pues, básicamente inmediata. Y es que de esta manera pues, se afectan a las firmas digitales, a las identidades electrónicas, a las comunicaciones cifradas e incluso a la tecnología blockchain, que hoy es uno de los sistemas de cifrado pues, que más complejos y seguros que hay como tal. Eh, yo no sé si ustedes ya saben, ustedes dirán, esto suena a que todavía nos estamos preparando, a que todavía estamos tratando de entender cómo resolver
el problema de generar un sistema cuántico o la computación cuántica de manera estable, pero así como IBM, así como Google y otros lo están trabajando, pues resulta que los ciberdelincuentes tampoco se están quedando atrás. Es decir, ya existen actores recolectando datos cifrados hoy para descifrarlos mañana cuando las computadoras cuánticas lo permiten y por supuesto ellos tengan acceso. Y esto se llama Harvest Now, Decrypt Later, que básicamente en otras palabras es que estos cibercriminales están robando hoy datos que son imposibles de descifrar, los están vendiendo, otros los están comprando y literalmente están esperando el momento para poder descifrarlos. Y se va a poner en riesgo la propiedad intelectual, los secretos industriales, datos gubernamentales y militares. En sectores, por ejemplo, como la banca, la defensa o la salud en algunos países, esto ya ha generado, pues ya comenzó a generar eco y se sabe que el daño al que se exponen es irreparable y por lo tanto, pues digamos, ya se han comenzado a preparar. Incluso, por ejemplo, a nivel del NIST, están estandarizando nuevos algoritmos resistentes a este tipo de ataques cuánticos como Kyber, Dilithium, Falcon, entre otros. Pero asimismo también hay unos bancos que están migrando a cifrados híbridos, pero por el otro lado, los que tuvieron la oportunidad de pronto de revisar los apuntes del RCA Conference que se dio, pues este fue uno de los temas que ya comenzó a tomar relevancia y a invitar a prepararse. Y ante todo este panorama, pues es evidente que todas las organizaciones pues deben comenzar a incorporar tecnologías que les permitan prepararse antes de que pasemos de tener tiempo de resolver y defendernos a que sencillamente hayan segundos en los que ya sencillamente pues no podamos hacer absolutamente nada. Pues de esta manera, eh, todos sabemos que el tiempo al final del día es un aliado que a veces nos juega en contra, pero normalmente en el momento en que estamos nos juega básicamente a favor. Por eso digamos que hoy la misión no es esperar a que el Q-Day llegue, sino básicamente asegurar que los sistemas y que toda la información la tengamos suficientemente protegida para que estemos preparados ante ese momento. Por eso, pues, digamos, acá queremos invitarlos o yo cierro mi presentación invitándolos a reflexionar qué pasaría si toda esa información que sus organizaciones tienen hoy se hiciera pública dentro de 5 años. Es decir, la afectación reputacional, los costos financieros, es decir, los problemas de pérdida de clientes o de exponer información muy relevante de sus clientes o sus secretos corporativos, etcétera, 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 que finalmente, pues todos sabemos que puede llegar a tener una afectación bastante trascendental al punto de matar la existencia. Entonces, lo positivo ante esto, pues es básicamente que todos ya lo tenemos sobre la mesa y sobre todo ya hay soluciones que se pueden comenzar a adoptar para prepararse ante esto, como lo mencioné anteriormente, pero adicionalmente nosotros también venimos a hablarles un poco de qué podemos hacer de este lado, especialmente con Digisoc e ITAC y sobre todo pues invitarlos a dar ese paso a este nuevo o hace ese prepaso antes de que se llegue ese momento. Quiero invitar o quiero presentarles a Lorena Quintero, como les mencionaba en un principio, ella hace parte del equipo de ITAC, ella nos viene precisamente a mencionar cómo podemos hacer frente o cómo se puede hacer frente y con qué tecnologías ante este tipo de riesgo latente y que por supuesto ustedes puedan tomar de una vez esa bandera en sus organizaciones y avanzar en los siguientes pasos. Entonces, Lorena, bienvenida y adelante. Hola Sergio, hola a todos los participantes, muchas gracias por el tiempo que nos están brindando el día de hoy. Bueno, como les mencionaba Sergio, la idea de esta sesión es poderles contar un poco, pues ya lo que vieron del lado de Sergio, un poco de cómo se avecina este tema de computación cuántica en el tema del Q-Day, pero también contarles cómo podemos empezar a abordar estos temas basándonos en los tres pilares fundamentales de la criptografía moderna. Entonces, para empezar, básicamente nosotros empezamos a explorar este tema y digamos que empezamos con un mensaje muy contundente y es que Gartner nos está diciendo que
Finalmente, para el 2029, los avances de computación cuántica harán inseguras todo lo que conocemos hoy que está cifrado con algoritmos clásicos. Entonces, los datos, aplicaciones, redes que están protegidas por criptografía simétrica podrán llegar a romperse en el 2029. Y esto es relevante porque Gartner empezó a hablar de esto y planteaba 2035, luego bajamos a 2031, 2030 y ya este año empezaron a hablar del 2029. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pues que cada certificado o cada dato o archivo que tenemos cifrado con RSA o con implementación de curva elíptica, pues va a poder tener algún tipo de brecha de seguridad. Entonces, todo lo que protegemos hoy como transacciones financieras, datos de nuestros clientes, propiedades intelectuales, comunicaciones, sistemas de cadena de suministro, pues van a poder ser vulnerados. Entonces, todo esto, no, digamos que lo que pretendemos es que no lo veamos como un futuro distante. Estamos hablando que el 2029 está a la vuelta de la esquina, estamos a 4 años y pues la cuenta regresiva va a empezar. Entonces, luego de eso, pues entendemos un poco qué es la computación cuántica. Y es que cuando hablamos de computación cuántica, a veces suena un tema muy futurista y podemos llegar a pensar que es algo muy a futuro. Y finalmente, pues no se trata de que la computación cuántica sea más veloz, sino es un cambio de paradigma. Por ejemplo, siempre usamos este concepto del laberinto, y es que si tenemos un laberinto con una salida y tres caminos, pues ¿qué haríamos en este momento? Explorar cada uno de los caminos para llegar al final. Ahora con la computación cuántica, el tema no se trata de velocidad, sino de que vamos a poder explorar los caminos al mismo tiempo para poder llegar al final de una manera más rápida. Entonces vamos a cambiar la estrategia de lo que conocemos hoy en día como en criptografía clásica o tradicional. Si bien, pues la revolución de esta computación cuántica va a afectar a todo lo que conocemos como criptografía clásica, y es que es lo que, digamos que partimos del tema, del principio fundamental, es que en la criptografía todo cifrado eventualmente puede romperse, o sea, todo lo que estamos cifrando actualmente podría llegar a romperse. El tema que tenemos hoy, la protección que tenemos el día de hoy, hoy en día, es que la barrera de tiempo es bastante larga. Por ejemplo, lo que ciframos con algoritmos de RSA 2048, si lo hacemos a fuerza bruta con una máquina convencional, tardaríamos 300 billones de años en poder romperlo. Entonces, pues digamos que el tiempo es lo que nos está protegiendo en este momento y es lo que actualmente nos ha traído hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa? Con las computadoras cuánticas no se siguen las mismas reglas. Entonces, aprovechan todo el tema de la mecánica cuántica con superposición, entrelazamiento, para poder procesar cálculos de forma fundamentalmente distintas y en lugar de verificar cada posibilidad, de manera secuencial, lo que pueden hacer es que pueden validar eventualmente cantidades masivas de probabilidades simultáneas, lo que nos lleva a lo que conocemos hoy como los algoritmos postcuánticos. Y es el cambio de poder romper la criptografía de cómo conocemos hoy en día el tema de la criptografía clásica. Entonces, si bien el fin de la criptografía tradicional, Gartner y diferentes entidades nos han mostrado que lo que conocíamos y que nos trajo hasta hoy 50 años de manera segura, pues no va a volver a pasar, pues debido al tema de la evolución de las computadoras cuánticas. Entonces, lo que pasa, lo que pensábamos que un RSA 2048 nos tomaba 300 trillones de años y que era seguro, con una computadora cuántica vamos a estar en solo horas vulnerables. Y en temas de AES 256, el tiempo de poder romper un tipo de algoritmos AES 256, pues estamos reduciéndolo a la mitad. Entonces, cuando ocurre este cambio, cada certificado SSL se vuelve inútil. Cada túnel de VPN en temas de comunicación no van a poder proveer un tipo de protección. Las firmas digitales van a poder falsificarse. Los datos cifrados que en el pasado pues no podían ser legibles van a poder ser legibles, y todo el tema de integridad pues va a colapsar con el tema de la computación cuántica. Ahora bien, tenemos este escenario, una línea de tiempo que básicamente lo que nos muestra es que en el 2026 es el año crítico y el año en el que deberíamos empezar a hacer una transición, o ya deberíamos estar en un plan de transición
para poder migrar hacia la criptografía postcuántica. Esto no solo es importante, sino que también pasa a ser relevante y urgente y vamos a explorarlo en cada una de las etapas que tenemos planteadas dentro de la presentación. Entonces, en la capa uno tenemos a todo el tema, a todos los grandes de la industria tecnológica en una carrera por democratizar la computación cuántica. Entonces, como nos comentaba Sergio, Google con Sycamore, ellos pronosticaban que para el 2030 iban a sacar el tema de la computación cuántica con Sycamore, lo tuvieron en el 2019. IBM pronosticaba también la misma fecha, 2029-2030, lo tuvieron en el 2021, escalaron sus computadoras cuánticas a un manejo de 127 qubits. Y asimismo, Microsoft con Majorana, Amazon entraron agresivamente en la carrera, buscando tener la supremacía cuántica o la democratización de lo que conocemos hoy como computación cuántica. Esto lo único que está haciendo en este momento es que el riesgo se vuelva mucho más latente y que el tiempo en el que conocemos ese riesgo de QA empiece a disminuir. Como les decía al comienzo, hablábamos de que se planteaba un QA desde el 2035, 2031, ahora estamos hablando del 2029. Entonces, el progreso no es lineal, es exponencial y cada avance que tenemos como en la computación cuántica, pues va acelerando el siguiente paso. Luego, en la siguiente capa tenemos lo que nos comentaba también Sergio, que es el tema de que ya está pasando. Esto no es a futuro, no va a pasar en el 2029, no vamos a empezar a tener problemas o inconvenientes de seguridad con nuestros datos en el momento en que llegue el QA. En este momento está pasando lo que se conoce como la amenaza activa o lo que es de Harvest Now de Crypt Later. Y es que las organizaciones criminales están robando los datos cifrados en este momento, almacenándolos, teniendo bastante espacio en disco y paciencia para esperar en el momento en que las computadoras cuánticas estén disponibles, ellos descifrarlos. Nosotros, como compañía de tecnología especializada también en el tema de ciberseguridad, pues digamos que estamos comúnmente hablando con diferentes entidades del sector, principalmente el sector gobierno y sector financiero son los que pues más adelante van en este punto y ya nos han comentado cómo están viendo en la dark web cómo comercializan sus datos cifrados. Entonces, en este momento decíamos, y en las conversaciones que teníamos, es, a nadie le gusta que le roben sus datos, ¿cierto? Pero si los robaban y estaban cifrados, teníamos cierta parte de tranquilidad porque finalmente pues era un dato o un archivo cifrado. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de la dark web, pues están comercializando como si fueran cajitas de Amazon ese tipo de información y de archivos. Entonces, las computadoras cuánticas, para esperar que en el momento de las computadoras cuánticas estén disponibles, pues poder descifrarlos. En la siguiente capa que vemos en la imagen, tenemos todo lo que ha pasado con los mandatos regulatorios y globales. Entonces, los gobiernos, como les decía, el sector financiero, el sector gobierno, son los primeros que están trabajando en estos temas y viendo cómo podemos acelerar el proceso de adaptación. Entonces, los gobiernos no están esperando y ya están generando mandatos. En Europa, por ejemplo, el ETSI ya sacó guías de migración a PQC, ya están publicadas. En Estados Unidos, el NSA, NSA que ya sacó un sistema de seguridad nacional en donde obliga básicamente a todas las organizaciones que sean de arquitectura crítica y de seguridad nacional en Estados Unidos, deben estar, haber culminado su proceso de migración a PQC para el 2030. Es decir, ya les puso una fecha publicada. Y NIS nos generó todos los estándares de temas de PQC, nos generó todos los algoritmos que se deberían estar usando y están publicados desde agosto del 2024. Asimismo, pues en Estados Unidos la UE ha generado órdenes ejecutivas que obligan a la migración de sistemas federales y pues asimismo, digamos que se ha venido generando los diferentes mandatos regulatorios. Ahora bien, en Latinoamérica nosotros también desde diferentes campos hemos venido acompañando en esos procesos de mandatos regulatorios a la superfinanciera, a la presidencia, pero en Latinoamérica los reguladores financieros son los que más están haciendo presión para redactar esos requisitos, obviamente muy alineados a lo que nos está entregando Estados Unidos, que es como nuestro más cercano para poder, digamos que, regularnos en temas de mandatos. Y los sectores pues que más van a empezar a afectarse y a tener que seguir ese paso de migración, pues solamente son los sectores de banca, gobierno y que manejen infraestructura crítica
para poder cumplir todo este tema que finalmente pues no va a ser opcional, sino va a ser mandatorio. Luego de eso tenemos una franja en donde Utimaco, una compañía global en temas también que trabaja muy de nicho con temas de criptografía, hizo una entrevista a las Fortune, a las 100 empresas más grandes a nivel global, en donde esto es importante también para evaluarnos como organización y en este momento hago la invitación en que empiecen a evaluar cómo estamos, en qué proceso estamos, en qué etapa de ese proceso estamos. Y es que básicamente ellos en el estudio detectaron que solo el 20% de las compañías entrevistadas han comenzado una planificación a migración PQC, pero tengamos presente que ya hay un 20% de compañías que ya están evaluando. Nosotros en este momento ya tenemos algún plan. Ahí nuestra organización está evaluando, tiene por lo menos un proyecto para el 2026. Ahí es donde vamos dejando esas preguntitas para que cada uno vayamos respondiendo cómo estamos en nuestra organización. También nos dice que más del 35% planea implementar algún tipo de migración de PQC en 1 o 3 años. Y esto es bien importante entender el tiempo, porque si recuerdan el QA está a 4 años. Entonces, en el momento en que podamos, llegue este famoso día, pues ya vamos a estar en riesgo todos. También dentro de ese estudio salió y es relevante que un 25% de esas compañías entrevistadas, que entendamos que son una de las 100 compañías más grandes a nivel global, necesitarían más de 3 a 5 años para implementar este proceso. Entonces, evaluémonos como compañía. Y un 8% no estarían ni siquiera listos en 5 o 10 años con todo el proceso que tienen que hacer de migración PQC, por el número de aplicativos que manejan criptografía, por la adopción de la nueva tecnología, porque es un plan que ni siquiera puede tener un proyecto armado, entonces lo planean que no estarían listos ni en 5 o en 10 años. Entonces, nosotros como organización, ¿cómo estamos en este momento? Y acá sí es importante y relevante porque hace poquito, bueno, no hace poquito, ya de hecho fue comienzo de año, veíamos una noticia en donde uno de los bancos más grandes a nivel global decía y sacaba su noticia como ya hemos terminado la primera fase de migración a PQC. ¿Y cuánto duró esa primera fase? Venían trabajando hace 3 años en esa primera fase. Entonces, todo esto nos hace pensar en cómo vamos a abordar este tema. Y en la franja, en la capa de la línea 5 vemos cómo es una línea de tiempo en temas de migración empresarial. Entonces, básicamente una organización típica que puede llegar, que necesita este tipo de años o de tiempo de 5 a 8 años para completar una migración de PQC, entraría en una fase de descubrimiento que Gartner plantea en que más o menos está entre 1 o 2 años identificar todas las dependencias que usan criptografía clásica en este momento, todos los aplicativos que las usan, todas las áreas que las usan, cómo las usan y cómo están trabajando el tema de criptografía. Luego entraríamos en una fase de planificación que podría llevarnos entre 1 y 2 años también, que es donde empezamos a explorar qué proveedores nos pueden apoyar en hacer ese paso a la migración PQC, cómo afectaría esto a nuestra arquitectura empresarial, y luego empezaríamos en una fase de implementación que podría llegar dependiendo el número el tamaño más que el número, el tamaño de la organización, en una implementación de unos 3 a 4 años, en donde una migración pues es una migración real, pasar de lo clásico a lo postcuántico, hacer unas pruebas, unos testing para verificar pues que toda nuestra arquitectura esté funcionando de manera correcta. Entonces, recordemos que el tiempo límite que tenemos en este momento es el famoso QA, que es el 2029. Luego de eso, pues, si nosotros empezamos en el 2026, ¿cuándo terminaríamos? Esa es la pregunta que les queremos dejar el día de hoy. Si ustedes empiezan el siguiente año, ¿cuándo terminarían según el tamaño de organización que ustedes tienen en este momento? Y si empiezan en el 2027 y si empiezan en el 2028 o si ya se vuelve un poco demasiado tarde el momento en el que empezaríamos. Luego de eso queremos contarles que nosotros como Ancatech, que es el fabricante de la solución Anca Secure, pues estamos en un enfoque práctico y es que la criptografía moderna no significa o básicamente significa que resolvemos los problemas reales de la organización y los desafíos actuales que pueden llegar a tener en temas de gestión de cifrado de cientos de aplicaciones. Nosotros como compañía somos miembros del PKI Consortium, dando forma a estándares criptográficos internacionales. Estamos listados también en la matriz de capacidades de PQC junto a IBM, Thales y otros líderes de la industria en temas de
criptografía y estamos trabajando directamente con NIST, que es la organización en Estados Unidos que está estandarizando el tema de algoritmos postcuánticos para así poder pues permitirles a las organizaciones a nivel global pues adelantarse al famoso Q-Day. Lo que buscamos es ayudarlos a proteger sus datos, sus archivos más críticos y poder acompañarlos también en ese proceso de migración de forma segura. Con Anka Secure, pues como les comentaba, es la plataforma que está redefiniendo la criptografía. Nosotros nos enfocamos principalmente en criptografía empresarial. Lo que buscamos es una criptografía que esté separada de las aplicaciones y ahorita vamos a empezar a explorar los conceptos de los tres pilares que les comentaba de la criptografía moderna. Y es que finalmente pues la criptografía que nos ha traído hasta acá los 50 años, Mies y Gardner predicen que eso no va a volver a pasar, entonces debemos empezar en una nueva era en la que nuestras organizaciones deben poder adaptarse rápidamente y fácilmente a los nuevos algoritmos y a los nuevos mandatos que vayan saliendo. ¿Cómo lo hacemos en este momento con Anka Secure? Pues separamos de las aplicaciones la criptografía, le damos a la organización el control total de sus llaves y de los ciclos de vida de sus llaves y le permitimos intercambiar algoritmos sin tener que reescribirlos en el código del aplicativo, como actualmente lo tenemos. Entonces, y preparamos pues solamente a la organización para todo el tema de migración postcuántica. Esto buscando siempre, pues, digamos que protegerlos en cuanto al tema de datos y archivos que estén manejando y no tampoco incurrir en costos adicionales que tenga la organización que hacer. Y acá vamos a empezar a explorar los tres pilares de la criptografía moderna. Entonces, esto nace de un estudio que Gartner realizó en cómo debería empezarse a trabajar los procesos de criptografía en las diferentes organizaciones. Como les decía, lo que se hace hoy en día es que la criptografía está embebida en cada uno de los aplicativos, en cada uno de los procesos de la organización. Lo que buscamos y lo que se busca hoy en día es poder desacoplar esa criptografía de las aplicaciones. ¿Cómo lo hacemos? Con criptoagilidad. Entonces, es la capacidad de adaptarnos rápidamente a las nuevas amenazas que se están generando, como es este tema del Q-Day y de la democratización de la computación cuántica. Y adicional a eso, tener la soberanía sobre lo que nosotros estamos entregando a nuestros terceros en cuestión de criptografía, llaves y el ciclo de vida de esas llaves. Entonces, poder tener el control absoluto sobre las llaves y las operaciones criptográficas y una modernización que podamos integrar lo postcuántico con lo clásico en sistemas ya existentes en nuestra organización sin tener que hacer rediseños complejos y sin tener que volver prácticamente a rediseñar el código o interrumpir operaciones que de pronto son críticas para nuestra organización. Los tres pilares que conocemos es criptoagilidad, soberanía criptográfica, modernización sin fricción. Estos pilares de ahora en adelante son lo que van a sustentar toda la postura criptográfica y lo que los va a preparar como organización para un futuro seguro, soberano y ágil. Y acá vamos a empezar a ver lo que tenemos actualmente. Entonces, lo que les mencionaba y es que la realidad actual es que probablemente esta sea la arquitectura que muchas de las organizaciones tenemos hoy en día y les resulte familiar esta imagen. Y es que cada aplicación tiene sus propias librerías criptográficas, sus propios algoritmos, su propio manejo de versiones. Y esto no solo es complejo para un área, por ejemplo, de tecnología, de arquitectura o de seguridad, sino que también es peligroso. Acá tenemos los 5 puntos de dolores que tenemos en las organizaciones actualmente y es que uno, es difícil de mantener cuando, por ejemplo, OpenSSL publica un parche. ¿Cuántas aplicaciones en este momento necesitan actualización en su organización? 50, 200, 500 y cada una de esas requiere una prueba, un despliegue y un tiempo de inactividad. Adicional a eso es costoso de operar. Cada actualización criptográfica es un proyecto, no dura horas en desarrollarse, sino días, las horas de desarrollo, los ciclos de prueba, las ventanas de despliegue. Es riesgoso para la seguridad, por ejemplo, diferentes aplicaciones, diferentes versiones, diferentes implementaciones. Entonces, si la superficie es un atacante, pues esto es básicamente una librería desactualizada y pues puede llegar a tener una brecha de seguridad que queda comprometida toda la información. Y adicional a eso, esto es lento para responder.
Entonces, la mayoría de las organizaciones duran entre 6 a 12 meses en proyectos de cambio de algoritmos, cambios de criptografías y bloquea la innovación. Por ejemplo, los equipos de desarrollo de nuestras organizaciones duran más tiempo gestionando cómo cambiar las nuevas funcionalidades de una criptografía en vez de estar haciendo temas de innovación en temas de seguridad. Entonces, básicamente lo que queremos mostrarles es cuando la seguridad se convierte en un obstáculo dentro de la organización, es el bloqueo total para la innovación. Y esto es lo que queremos cambiar con el nuevo enfoque de los tres pilares. Les vamos a mostrar un poco cómo funcionaría esto con criptoagilidad. Entonces, acá vemos un escenario distinto. Con la criptoagilidad, esta es la misma organización que veíamos anteriormente, pero si ven la diferencia, ya toda la criptografía está centralizada en un solo servicio. Simplemente las aplicaciones que teníamos anteriormente hacen llamados al API, no importa, ni siquiera necesitaríamos saber qué algoritmos están usando, porque podrían seguir usando algoritmos clásicos o empezar a utilizar los algoritmos postcuánticos, Kyber, Lithium, los algoritmos que tenemos ya estandarizados, pero para ellos es completamente independiente y no digamos que no importaría qué algoritmo se esté utilizando. ¿Cómo funciona el servicio? Básicamente maneja todo del centralizado, se maneja el cifrado, el descifrado, las firmas digitales, la verificación, la rotación y gestión de llaves, la actualización de esos algoritmos, y esto es importante también por el tema de migración sin fricción, porque como les comentaba, pues debemos hacer un proceso de transición en donde continuamos usando algoritmos clásicos para lo que no requiere migrar a algoritmos postcuánticos, pero asimismo debemos también empezar a utilizar los algoritmos de postcuánticos y ambos deben converger de manera correcta. Y el impacto, pues 90% más rápido, las actualizaciones criptográficas ya no se harían dentro de cada uno de los aplicativos, sino se harían dentro del server del criptográfico, entonces ya no tardaríamos meses actualizando, sino lo haríamos en minutos. Hay una reducción de costos en temas de seguridad y estamos preparándolos para el futuro, porque si bien también nos dice Gartner y INIS principalmente que los algoritmos que sacaron en 2024 puede que nos lleven a durar 2, 3 años, pero asimismo ellos sugieren que cada 3 o 5 años se hagan cambio o rotación de algoritmos. Entonces, como les decía, pues esto los prepara para las futuras amenazas y los futuros cambios que hayan dentro del tema de criptografía postcuántica. Pero también esto nos lleva a un tema y es que la agilidad sin control pues es peligrosa. Entonces, les vamos a mostrar cómo con soberanía criptográfica vamos a poder tener ese control. Y es que básicamente ustedes como organización ya no van a depender de los terceros para tener el control de sus llaves. Actualmente, ¿qué se usa? Digamos en el tema bancario, los bancos entregan una llave pública para poder hacer un tema de cifrado y entregar alguna información a los bancos, o nosotros generamos una llave pública que entregamos a nuestros terceros y a esos terceros, con esos terceros nos comunicamos por esa llave pública, pero finalmente pues las llaves están saliendo de nuestra organización. ¿Qué buscamos con Anka Secure? Que las llaves siempre permanezcan internas, nunca exportar el material que finalmente es privado y sensible para nosotros. Y un caso acá muy, digamos, de lo que les decía que hablamos con nuestros clientes, y es que nunca atacan principalmente al core del negocio. Digamos, el sector financiero es uno de los sectores más regulados y más protegidos, entonces ya los atacantes saben que entrar a un banco pues no va a ser fácil. ¿A quienes atacan? A su cadena de suministros, a sus proveedores, a sus clientes que tienen brechas de seguridad débiles y que por ahí pueden entrar finalmente a la información del banco. Entonces, por eso lo que buscamos con soberanía criptográfica es que no dependamos de esos terceros, sino que simplemente les entreguemos, y acá vamos a empezar a hablar de conceptos como el Key ID, en donde les entregamos un Key ID para que ese tercero se pueda comunicar con nosotros, y ese tercero puede estar utilizando nuestra tecnología también postcuántica. Entonces, el tercero, independientemente de lo que me esté entregando, él ni siquiera sabría si estamos cifrando con un algoritmo clásico o con un algoritmo postcuántico. Vamos a tener trazabilidad de auditoría del acceso a nuestro server criptográfico por roles, por dependencias, por políticas de seguridad, y no vamos a depender de terceros en este tema.
Y ahora, para el tema de modernización sin fricción, lo que les comentaba, y es que, pues básicamente tenemos dos caminos al éxito. Entonces, cada organización es diferente, por eso digamos que nosotros buscamos ofrecer diferentes rutas de modernización, ambas digamos que completamente adaptadas a que no haya fricción en lo que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, en el camino uno, entonces tenemos múltiples caminos de integración, ustedes deciden cómo desean integrarse. Tenemos por el tema de redes, APIs, pueden entender cualquier tipo de lenguaje o funcionan con cualquier tipo de lenguaje. Tenemos SDKs, herramientas de CLI, en donde van a poder hacer sus scripts. Y esto no depende de los cambios arquitectónicos que tengan que hacer de pronto forzados en ninguno de sus aplicativos y depender de solo un proveedor para que todo el equipo funcione. Esto obviamente haciendo siempre el tema de seguridad, protección de los datos que estamos transfiriendo. Ya no vamos a depender de meses de implementación o de migración, sino en cualquier momento y en cualquier día podemos migrarlo. Y también tenemos el segundo camino, que es un camino que nosotros en este momento estamos patentando, y es que básicamente vamos a poder hacer un proceso de reencripción de nuestros datos sin que en ningún momento estén expuestos. Nosotros lo llamamos como un proceso de reencripción vía streaming. Y es que recibimos los datos, recibimos el archivo y no queda en ningún momento en limpio o en claro, sino que a medida que lo vamos recibiendo, lo vamos recifrando con los nuevos algoritmos. Esto, pues, principalmente para escenarios de migración de grandes empresas o que manejen altos volúmenes de aplicativos, más de 500 aplicativos o terabytes de datos que sean encriptados para que sea un proceso rápido, ágil y que no tengamos en ningún momento expuesta la información. Entonces, eso es lo que conocemos de modernización sin fricción, lo que les estamos ofreciendo y que básicamente es que podamos tener lo clásico y lo moderno convergiendo en el mismo momento. Y como les mencionaba, pues básicamente Anka Secure es una plataforma de API criptográfico que va a correr bajo la infraestructura de ustedes, bien sea on-premise o cloud. Nosotros lo que buscamos es proteger el cifrado y proteger los datos y archivos cifrados en este momento y mantenerlos siempre a la vanguardia y un paso adelante del QA. Estamos disponibles como software on-premise, ya vieron los diferentes mecanismos de accesibilidad que tenemos. No buscamos embeber librerías de cifrado dentro de los aplicativos, sino que sea un API server que les permita a ustedes de diferentes formas conectarse y hacer cifrado de su información y convertirlo en un único punto de operaciones criptográficas para toda la organización. Y este es el verdadero costo de la migración. Y es que todo lo que hemos venido escuchando y todo lo que hemos venido hablando, pues básicamente genera costos dentro de nuestra organización, costos que de pronto ni siquiera en este momento hemos evaluado porque no hay proyectos andando, pero básicamente hablemos de lo que realmente enfrentarían sin tener un aplicativo como Anka Secure. Entonces, en un análisis real que nosotros realizamos, en donde migrar solo 200 aplicaciones de RCA a criptografía postcuántica sin criptoagilidad. Entonces empezamos el análisis entendiendo un escenario de 200 aplicaciones, migrando a PQC, un análisis de impacto de 2.000 horas, solo para encontrar todas las dependencias criptográficas, entender cómo, en dónde está embebido cada uno de esos algoritmos, un cambio de código de 200 aplicaciones que necesitarían modificación, lo que nos equivale a una reestructura de lógica de 6.000 horas de desarrollo, otras 6.000 horas para QA, para testing y pruebas, un costo total de 14.000 horas de ingeniería, lo que nos lleva a un costo en dólares de 840.000 dólares y un tiempo promedio de 6 a 12 meses. Y un riesgo extremadamente alto porque en cualquier error que se cometa, pues exponemos los datos de la organización. Ahora, sí o sí, la primera migración a PQC es inevitable. Todos vamos a tener que hacer ese primer proceso de migración con X o Y plataforma, pero lo vamos a tener que hacer porque ya como vieron las fechas y el tema del QA pues está cercano. El primer costo de migración, estamos hablando de que se reduciría con Anka Secure a la mitad, una inversión de 480.000 dólares una sola vez y un tiempo promedio de la mitad de lo que se está
eh, planteando, sí, haciéndolo de manera tradicional. Y luego a futuro ya el costo se reduce casi que al cero por ciento porque ya no haríamos cambios en los aplicativos, ya se harían cambios directamente sobre Anka Secure, una hora de configuración, menos de de $100 de costo y 30 minutos en cambio. Esto lo que nos impacta es que básicamente estamos reduciendo costos a un 99,9%, estamos haciendo 14.000 veces más rápido una implementación y comparado pues a lo que gastaríamos en horas, 14.000 horas de manera tradicional, una hora si lo hacemos de manera como Anka Secure. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿gastar $840.000 y 12 meses o gastar $100 y 30 minutos para el tema de migración a PQC? Y ya para terminar, los beneficios claves, pues que ya hemos venido hablando alrededor de la presentación, y es que básicamente, pues en cualquier momento, ya les mencionábamos, las computadoras cuánticas van a poder romper el cifrado que conocemos hoy en día. Nosotros pues tenemos implementados los algoritmos certificados por NIST en este momento, están funcionando dentro de nuestra herramienta. Los proyectos de migración ya vieron los costos y el tiempo que podría llegar a tomar, son complejos, son riesgosos. Reencriptar esa información, nosotros ya la hacemos de manera fluida y nativa dentro de nuestro aplicativo. Los altos costos ya los vieron, cero cambios de código requeridos. Nosotros no entramos a cambiar código de los aplicativos que de pronto dentro de la organización ni siquiera son propios, sino son de proveedores terceros. Y poder darles a ustedes las funcionalidades de los tres pilares que nos van a empezar a manejar en criptografía moderna: criptoagilidad, soberanía criptográfica y migración sin fricción. Y acá pues los queríamos dejar con la pregunta y es, ¿ustedes como organización ya están preparados para la era cuántica? ¿Ya están evaluando proyectos? ¿Están visualizando algún tipo de proyectos para el 2026? Y si no es así, pues digamos que les queda ahí la tareita de poder empezar a ver cómo está su organización en este momento, en lo que los podamos apoyar, pues nosotros desde ITAC y GSOC pues los vamos a estar apoyando. Y no sé si tengan en este momento algún tema de preguntas o algo. Sergio, ¿me confirmas? Sí, bueno, Lorena, muchas gracias por tu presentación. Voy a compartir aquí nuevamente pantalla en aras de que los presentes puedan, obviamente, pues, no solamente participar por el GIF, sino, digamos, esto es en aras de buscar también un espacio donde podamos profundizarles un poco más a lo que esto se refiere, sacar estimaciones más puntuales relacionado a las necesidades de cada una de sus organizaciones. Tengan muy presente que se ve en el QA, como lo mencionó Lorena, básicamente es en 4 años y los tiempos de migración son bastante relevantes. Creo que al final toda la conversación que tenemos acá es una conversación que busca precisamente generar esa bandera roja, esa red flag, y que sobre esto se comiencen a tomar acciones. El momento es ahora. Cuando esto ya se dé, el momento ya, digamos, va a ser más de remediar y de resolver, y todos sabemos que eso termina siendo mucho más costoso. Entonces, la planeación va a ser importante. Nosotros estamos ahí para ayudarles en ese ejercicio de planeación. Estamos ahí para ayudarles con ese ejercicio de consultoría para que puedan tomar la mejor decisión estratégica y comenzar a hacer una migración escalonada adecuada, y sobre eso que comiencen a adoptar las tecnologías que, como en este caso, sean mucho más relevantes para su organización y tipo de organización. Sobre eso, entonces, tengo una pregunta. ¿Qué tan viable es empezar hoy una transición hacia algoritmos postcuánticos sin comprometer la interoperabilidad con los sistemas actuales, Lorena? Sí, mira, o sea, es totalmente viable si lo empezamos a hacer de manera correcta y como lo vimos con los tres pilares. Si se hace con criptoagilidad, con soberanía criptográfica y con modernización sin fricción, es totalmente viable. Se puede colocar una capa intermedia, una plataforma como la que les acabamos de mostrar. Igual van a venir saliendo en el mercado otras plataformas que les van a permitir a ustedes cifrar, firmar y verificar con algoritmos clásicos y postcuánticos, que esto es importante y relevante también de mencionar, porque tengan presente que los clásicos no van a desaparecer.
O sea, no es que de un momento a otro ya todo se vaya a manejar con algoritmos postcuánticos y dejemos de ver el RCA 2048 y todo se vaya a llamar Kyber, ¿no? Entonces tenemos que tener muy presente que debe haber una capa intermedia en hacer ese proceso de migración, pero lo importante acá es que no entremos a cambiar el código de los sistemas actuales y lo que buscamos siempre es tener esos procesos de criptoagilidad. Entonces, un sistema o una capa intermedia que nos permita cifrar, firmar, verificar con algoritmos clásicos y postcuánticos es la clave. Y principalmente planificar una migración híbrida. No que sea una migración de un punto cero y empezamos todo lo nuevo, sino que haya una planificación de una migración híbrida entre lo clásico y lo postcuántico y que no sea pues obviamente disruptiva. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los indicadores que debería monitorear una organización para saber cuándo su esquema criptográfico actual se vuelve obsoleto ante el avance cuántico? Bueno, acá es importante tener presente y es que yo creo que si nos hacemos la pregunta en este momento, principalmente las personas que hagan parte de los equipos de arquitectura, ¿cuáles son sus tres aplicativos más sensibles y core de la organización? Pues eso lo tenemos que tener claro y que usen obviamente criptografía. Entonces yo creo que si le hacemos esa pregunta, alguno de nuestros asistentes van a tener claro cuáles son esos aplicativos. Y segundo, empezar a ver el tema regulatorio, porque van a empezar a salir un montón de aplicaciones, inclusive free, que vamos a poder hacer para todo el tema de planificación y a migración postcuántica, pero lo importante es ver cómo está moviéndose el tema regulatorio. Entonces, ver los estándares NIS, cuáles son los algoritmos que NIS nos está sugiriendo ya utilizar, los mandatos que nos llevan digamos, el SNSA 2.0, que son obligatorios antes de 2035. Entonces, ver todo cómo se está moviendo el tema regulatorio. Como les mencionaba, en Latinoamérica no ha salido puntualmente eh, algo, pero nosotros siempre nos regimos por lo que pues está moviendo Estados Unidos. NIST ya sacó los algoritmos y ya tiene unos mandatos establecidos. Ahora, sí, también es importante evaluar si los datos que tenemos en la organización deben mantenerse confidenciales más de 10 años, el riesgo es inminente y lo debemos empezar a hacer ya, porque en este momento están haciendo lo de Harvest Down Decree Letter. Entonces, Ujú. le pueden estar robando información que en este momento esté cifrada para descifrarlo después. Entonces, evaluémonos como organización cuáles de nuestros datos, cuáles de nuestros archivos son confidenciales y los tengo que mantener a más de 10 años. Ahí es donde tenemos el riesgo latente. Y a nivel pues ya técnico, entonces si en nuestra organización es usual utilizar RCA para muchos temas de cifrado de archivos, pues ahí es donde también tenemos que revisar estos nuevos procesos y estos indicadores que nos permiten monitorear en qué momento vamos a quedar obsoletos. Entonces, tres puntos. El tema regulatorio, empezarlo a evaluar. El tema de riesgo, nuestros archivos, nuestros datos que sean confidenciales y que los necesitemos guardar a más de 10 años, dice Garner. Yo diría que 5 por el tema de que ya estamos a 4 años del QA. Y a nivel técnico, pues cómo estamos usando el RSA dentro de nuestra organización. Si es baja la adopción, es decir, si no tenemos mucha información que nosotros estemos cifrando, o si es alta y utilizamos diferentes canales de cifrado, entonces ahí es donde deberíamos empezar a implementar criptoagilidad y pues los pilares que mencionamos el día de hoy. Vale, Lorena, hay dos preguntas que se pueden responder en una sola. Y la primera es si se puede aplicar postcuántica en redes OT, que diría que sí, pero ya te dejo que respondas. Y esto viene ligado a que uno de los asistentes menciona que cuando se habla de temas cuánticos siempre se mencionan costos altos. ¿Los Ujú. precios en este caso son competitivos contra otro tipo de herramientas o una empresa mediana podría soportar estos costos? Bueno, te contesto, digamos que por partes. Entonces, Ajá. nosotros como organización nos enfocamos en el dato y en el archivo. Obviamente van a empezar a salir diferentes plataformas para el tema de comunicaciones que mencionabas de OT, entonces van a encontrar en diferentes canales de comunicación, los grandes de la industria ya están empezando a hablar de que, por ejemplo, Fortinet con el tema de ya cifrado postcuántico, entonces van en temas de comunicaciones lo van a empezar a ver y digamos que también es invitarlos a ustedes como organización a preguntarle a sus proveedores, oiga, ¿ustedes qué están haciendo con el tema de
de algoritmos postcuánticos o de la era cuántica para que les empiecen a contar ese tema. Los siguientes pasos que nosotros recomendamos es pues también hacer todo el proceso de descubrir cómo están manejando los algoritmos y las llaves que se usan actualmente en la organización, priorizar los sistemas, empezar a implementar criptoagilidad, hacer pilotos y acá es importante el tema también de costos porque nosotros en este momento estamos muy abiertos a empezar a hacer pruebas de concepto con nuestros clientes. Porque si bien entendemos que es algo nuevo para las organizaciones, muchas, nos hemos encontrado que muchas organizaciones ni siquiera tienen proyectos armados para el 2026. Entonces, en este momento estamos muy abiertos a que si usted como organización quiere empezar a explorar temas sobre criptografía postcuántica y tiene casos de uso, pues hagamos una segunda sesión, nos conectamos con el equipo técnico y empezamos a explorar. Inclusive tenemos pruebas de concepto que podemos hacer en sitio con las organizaciones sin ningún costo. Y pues nosotros manejamos diferentes también paquetes en temas de costos dependiendo las organizaciones. Entonces también acá depende mucho el tema de las operaciones criptográficas que pueda llegar a ser una organización. Podemos hablar de organizaciones grandes que les mencionaba que pueden llegar a tener hasta 200 aplicativos, 500 aplicativos que usan criptografía, hasta organizaciones pequeñas que de pronto no es tan alto su volumen de aplicativos y así podemos manejar diferentes precios que podrían adaptarse a las diferentes organizaciones. Súper, Lorena, ahí ya por tiempo creo que esas serían las preguntas y simplemente para recapitular en estas dos. En cuanto a las redes OT, la respuesta es sí y ahí digamos abriría la puerta a que busquemos un espacio para profundizar sobre lo que tiene en este caso entre sus ecosistemas OT y de eso detectar cuál es ese tipo de criptografía que se podría digamos comenzar a migrar. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta relacionada con los costos, yo creo que le sumaría el tema de que la migración puede ser escalonada. Y digamos Ujú, que el tema con esto es que es muy costoso para una organización tener que hacerlo muy rápido, es decir, reaccionar de manera inmediata versus tener el tiempo correspondiente para comenzar a hacer una migración planeada, pero no solamente planeada en términos de migración de datos, sino también en términos de costos. Y de esa manera ujú. viabilizar el proyecto. Ahí la invitación para cerrar es, como lo mencionó Lorena, las POC en este caso no están teniendo ningún costo y pues digamos que nuevamente pueden escanear el QR, marcarnos allí su interés de reunirnos y por supuesto la próxima semana comenzaríamos a contactarlos para por supuesto dar avance en este ejercicio de consultoría inicial. Listo. Entonces, no sé si Lorena quiera cerrar con algo adicional o damos por terminado el webinar. No, no, Sergio, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual ya lo que mencionó Sergio, estamos en este momento pues apoyando a las organizaciones para empezar a plantear por lo menos los proyectos de criptografía postcuántica. Entonces, si desean más información, pues a partir del código nos pueden contactar y estamos abiertos a tener las sesiones que necesiten para poder aclarar estos temas. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.